Extraordinario descubrimiento, joven sin rumbo encuentra cambio transformador a través del Apache. Carlos caminaba por las calles empedradas de su vecindario en Los Ángeles, rodeado de risas y gritos de los competidores que luchaban por los trofeos en las competencias locales. Ese día, el calor del sol parecía intensificar la presión que lo consumía, un nudo en su estómago lo mantenía en silencio. La vida se sentía como un laberinto oscuro sin salida. Las expectativas de sus padres siempre pesaban sobre sus hombros y, a pesar de sus esfuerzos, la desesperanza se apoderaba de él. ¿Podría ser un fracaso, un decepcionante reflejo de lo que sus padres habían sacrificado? Mientras se adentraba en sus pensamientos, su mirada se cruzó con la de don Miguel, un anciano que solía contar historias fascinantes sobre sus ancestros. Aquel hombre simple y sabio parecía ver en Carlos una luz que él aún no había descubierto. Aceptar su ayuda era un dilema en sí mismo, debía dejarse llevar por un camino incierto o continuar en su lucha por cumplir lo que su familia esperaba de él. Cada día que pasaba con don Miguel era una mezcla de esperanza y miedo. Las narrativas del anciano lo empujaban a introspecciones profundas, pero las voces de su familia lo perseguían con la constante exigencia de un trabajo seguro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos con cada historia que escuchaba de don Miguel. Carlos comenzaba a redescubrir su herencia cultural, una fortaleza oculta que había olvidado bajo la presión de la realidad. Sin embargo, cada paso hacia el autodescubrimiento encontraba resistencia. Los murmullos de sus amigos lo cuestionaban y la incertidumbre lo envolvía. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? ¿Y qué pasará con tu familia? En su mente, estas voces se entrelazaban, creando un torbellino de dudas y un abismo de ansiedad. Los días se tornaron más oscuros a medida que se acercaba la fecha del concurso académico. Los miedos lo acechaban, uno tras otro, como sombras al acecho. ¿De veras valía la pena arriesgar todo por un sueño, sabiendo que el camino estaba lleno de obstáculos? Luchaba con la imagen de su madre sonriente, construyendo castillos de esperanza sobre él, mientras sus amigos seguían disfrutando la vida con facilidad, sin las cargas que lo aplastaban. La presión era una cinta que se cerraba alrededor de su pecho, entorpeciendo su respiración. A medida que el día del concurso se acercaba, las noches se tornaron interminables. Cuestionamientos sobre su valor y sus habilidades atormentaban su mente, y el temor a decepcionar a su familia se convertía en un eco ensordecedor. En los momentos de práctica, sus palabras se rompían, su voz temblaba, pero cada vez que recordaba a don Miguel y el legado de sus ancestros, sentía que una chispa se encendía en su interior. ¿Podría esa chispa ser suficiente para enfrentar sus miedos? Todo lo que había creído estaba en peligro de desmoronarse, y el futuro se convertía en un laberinto más confuso que nunca. La inseguridad se adueñaba de su ser, justo cuando su antiguo amigo apareció de la nada, sembrando una última semilla de duda que amenazaba con devorarlo. Carlos se encontró ante un cruce inevitable, con el corazón desgarrado entre las expectativas y el deseo de ser quien realmente era. El sol se asomaba a través de las cortinas de la habitación de Carlos, iluminando los papeles esparcidos por el suelo, notas, ensayos y fragmentos de ideas que nunca pudieron materializarse. Sin embargo, esa mañana, una inusitada claridad se apoderó de su mente. Tal vez había llegado el momento de convertir ese torrente de ansiedad en algo positivo, en una herramienta de empoderamiento. La idea germinaba en su interior. Cada historia que don Miguel le había revelado no solo le había conectado con su herencia, sino que también iluminaba el camino hacia su propio futuro. La chispa de su deseo por cambiar se encendió en su pecho, preparándolo para averiguar qué podría lograr si decidía dar ese primer paso hacia la autenticidad. Al mirar por la ventana, sintió que el mundo exterior no era un lugar de obstáculos, sino un lienzo en blanco, lleno de posibilidades.
Pero la imagen de su madre, aquella eterna sonrisa llena de esperanzas, lo golpeó en el estómago, y de nuevo se vio atrapado en la red de expectativas ajenas. Sin embargo, con cada día que pasaba junto a don Miguel, sus voces interiores reclamaban la necesidad de encontrar su propio camino. Esa tarde, decidió confrontar sus miedos. Se sentó frente a su escritorio, inspirándose en los relatos del anciano, y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como si siempre hubieran estado guardadas, una representación de sus pensamientos reprimidos. A través de sus escritos, Carlos se sumergía en las emociones que había apartado, y poco a poco, comenzó a definir su voz. Las horas pasaban mientras su respiración se armonizaba con el ritmo de su escritura. En ese espacio, Carlos se convertía en el héroe de su propia historia. Recordó las fábulas sobre sus ancestros, luchadores, guerreros, soñadores. Se dio cuenta de que, en esencia, también pertenecía a esa tradición de valentía. Cada historia que plasmaba en el papel era un peldaño que lo acercaba más hacia su verdad. Sin embargo, su avance no estaba exento de conflictos. A medida que su pasión se reafirmaba, las dudas también lo asediaban. ¿Está bien buscar mi propio camino? ¿Qué pasará si falto a las expectativas familiares? Su corazón se debatía entre la urgencia de ser fiel a sí mismo y el anhelo de complacer. Decidido a abordar estos conflictos de forma resolutiva, se centró en lo que podía controlar, su trabajo en el ensayo para el concurso. Durante los siguientes días, Carlos dedicó sus esfuerzos a perfeccionar su escrito, encontrando en él las respuestas a sus incertidumbres. Empezó a compartir sus ideas con amigos cercanos, una práctica que lo llevó a descubrir el valor de su perspectiva única. Mientras recibía retroalimentación, notó que sus palabras resonaban en otros. Sus compañeros comenzaban a ver en él al narrador que aún no había reconocido, y eso alimentó su confianza. El día del concurso se tornó inminente, y con ello, la energía de su transformación lo envolvió. Pero también se sentía atrapado en una atmósfera electrizante de ansiedad. Para enfrentar esta tormenta interna, decidió tener una conversación con don Miguel, ansioso por recibir su guía en este momento decisivo. Se sentaron en la cabaña del anciano, el aire impregnado de un instante sagrado. Carlos sabía que debía compartir sus miedos y su aspiración, buscando en él la sabiduría que tanto anhelaba. Después de largas horas de diálogo profundo, don Miguel lo miró, sus ojos llenos de historias y conocimiento. A veces, los ritos de paso son más que una entrega de premios. Son la llave para desbloquear el verdadero tú, le dijo con voz serena. Carlos sintió un nudo en la garganta. Y en ese instante, como si se abriera una compuerta dentro de él, comprendió que lo que realmente debía enfrentar no eran las expectativas de los demás, sino el miedo que había mantenido su luz a raya. Decidido, se levantó, sintiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero el desenlace del concurso se acercaba más rápido de lo que había imaginado. Con el corazón palpitando, supo que cada palabra que había escrito, cada historia que había narrado, lo había llevado a este punto, donde todos sus miedos se materializarían frente a un auditorio expectante. La pregunta que lo atormentaba era clara: ¿era suficiente? ¿Podría ser realmente el autor de su propia historia en la que arriesgaría todo por lo que realmente deseaba? Cuando el silencio del entorno lo rodeó, se descubrió esperando no solo una respuesta afirmativa, sino una revelación que cambiaría su vida para siempre. El auditorio estaba lleno, cada asiento ocupado por rostros desconocidos que, aunque anónimos, parecían ser la encarnación de todas las expectativas que había cargado a lo largo de su vida. Carlos se sentó en el borde de su silla, sintiendo como un sudor frío empezaba a deslizarse por su frente. Era un momento decisivo, el clímax de su lucha interna. Aquella plataforma representaba no solo su aspiración como escritor, sino el primer paso hacia la defensa de su identidad. El presentador hizo la introducción. Las palabras resonaban, pero Carlos estaba atrapado en su propio universo. ¿Qué iba a ofrecer? En sus manos sostenía el ensayo que había revisado una y otra vez, pero en ese instante solo podía pensar en la historia personal que se entrelazaba con las palabras impresas. Se acercaba a un punto de no retorno. Cuando su nombre fue mencionado, un escalofrío recorrió su cuerpo. Se levantó, tomó una respiración profunda y se dirigió al podio.
El micrófono estaba allí, esperando. Una luz brillante iluminó su rostro, y en un instante, el resto del mundo se desvaneció. Sin embargo, lo que realmente importaba era la sombra de aquel nudo que había sentido con cada paso. Comenzó a hablar, las palabras fluyeron, entrelazadas con su emergente voz narrativa. Habló sobre los relatos de Don Miguel, sus ancestros, la herencia que llevaba en sus venas. Cada historia que compartía no solo era un tributo a su legado, sino una asunción de lo que realmente significaba ser Carlos en ese momento. En el fondo, luchaba por liberarse de los dictámenes familiares, de las altas expectativas que lo habían limitado. Mientras relataba su transformación, sintió que cada palabra rompía una cadena. Sus ansias se convertían en determinación, su ansiedad en un fervor apasionado. El auditorio comenzó a reaccionar, risas, miradas de asombro, algunas lágrimas. Carlos podía sentir cómo se conectaba con su audiencia de manera auténtica, algo que no había experimentado antes. La magia de compartir su historia lo envolvía, y su luz comenzaba a brillar con más fuerza. Sin embargo, entre la euforia, algo perturbador lo acechaba. Aunque había asumido el control al narrar su historia, el eco de las expectativas de su madre aún retumbaba en su mente. ¿Qué pensará de mí? Esa pregunta lo llevó al borde de una crisis interna. El miedo a decepcionarla, a no cumplir la imagen que ella había proyectado sobre él, estaba presente, como un fantasma que lo perseguía. Justo cuando pensó que podría desvanecerse en la ansiedad, recordó las palabras de Don Miguel sobre la autenticidad y el valor de ser uno mismo. Carlos decidió abordar ese miedo directamente, sin rodeos. En un acto de valentía, se dirigió al auditorio y expuso su vulnerabilidad. Habló de su lucha con las expectativas ajenas y de cómo había llegado a entender que al despojarse de ese peso había encontrado su verdadera voz. Sus palabras resonaron en la sala como un canto de liberación. Al finalizar, sintió la energía de la sala empujándolo hacia adelante. Los aplausos repletaron el espacio, no solo le aplaudían a él, sino a un nuevo camino, a la verdad que había decidido abrazar. Mientras se retiraba del podio, su corazón palpitaba, no por la adrenalina del concurso, sino por un nuevo entendimiento que crecía en su interior. Se sentó nuevamente, todavía procesando lo sucedido. Reflexionó sobre su viaje y, con cada respiración, las emociones se afianzaban en su mente. Carlos sabía que esto era solo el principio, había un mundo más allá de ese evento, un universo de oportunidades que lo aguardaba. En ese momento de introspección, una sombra, un escalofrío de dudas se deslizó en su mente. ¿Habría sido suficiente para que alguien más lo viera como su valiente autor? Las respuestas comenzaban a surcar su mente, pero Carlos se sintió fuerte. Había comenzado a trazar un camino, y esa dirección era lo que verdaderamente importaba. Con la promesa de volver a escribir y de nunca renunciar a su voz, se alistó para escuchar los resultados. Sin embargo, la verdadera revelación no era el resultado en sí, sino lo que había encontrado en su proceso. El poder de ser fiel a sí mismo estaba por encima de cualquier entrega de premios. Justo antes de que se anunciaran los ganadores, un nuevo impulso lo atravesó. ¿Sería posible que el triunfo llegara en una forma que nunca había imaginado? La inquietud del futuro se abrió ante él, presentándole una nueva pregunta que marcaría su camino. ¿Podría transformar su éxito personal en un legado que inspirara a otros? Carlos permaneció en su asiento, sintiendo cómo la intensidad de su experiencia anterior comenzaba a disiparse, pero las preguntas que había planteado dentro de sí mismo no hacían más que multiplicarse. Aquella conexión con la audiencia había sido real, genuina, pero también había puesto al desnudo una lucha interna que necesitaba ser resuelta. La adrenalina de su presentación se desvanecía mientras nuevos pensamientos emergían, cada uno más inquietante que el anterior. Una vez más, la sombra de la incertidumbre se apoderó de su mente. ¿Qué pasos debería dar ahora? La gloria del momento había pasado, pero su viaje apenas comenzaba. Carlos se sintió ante un precipicio, había descubierto parte de sí mismo, pero debía descifrar cómo llevar esa chispa a su vida diaria, a su escritura, a cada rincón y actividad. La liberación personal había encendido una llama en su interior, pero aún debía aprender a mantenerla viva. Decidió que no podía esperar más para volver a escribir. Se propuso establecer un horario diario,
incluso si solo fuera por 15 minutos. Se trataba de establecer un compromiso real con su pasión, de crear un espacio en el que pudiera nutrir la autenticidad que tanto había descubierto. No bastaba con tener una revelación, ahora necesitaba la disciplina para cultivarla. Al llegar a casa, se sentó frente a su computadora. El parpadeo del cursor parecía bailar a un ritmo que le pedía que comenzara a teclear, pero también lo desafió. La hoja en blanco lo miraba como un espejo que reflejaba toda su inseguridad. ¿Sería capaz de seguir siendo auténtico? ¿Sería capaz de escribir sin repasar cada palabra en busca de aprobación ajena? Carlos respiró hondo, consciente de que la presión interna aún pululaba, pero se obligó a recordar la energía del auditorio. Comenzó, tímidamente al principio, dejando que las palabras fluyeran sin juicio. Las historias que emergían, fragmentos de sus vivencias y reflexiones, tomaron forma. Sin embargo, mientras escribía, algo inesperado comenzó a surgir, un personaje, una versión ficticia de sí mismo, pero libre de ataduras. Este protagonista ficticio se enfrentaba a sus miedos y aprendizajes con una valentía que Carlos anhelaba para sí. Al sumergirse en esta narrativa, comenzó a explorar temáticas que antes le parecían intimidantes, las expectativas familiares, el miedo al fracaso, la búsqueda de su verdadera voz. La escritura se volvió un refugio donde podía experimentar, ensayar y crecer. Se dio cuenta de que no se trataba solo de contar su historia, sino de crear un puente que permitiera a otros cruzar hacia su propia autenticidad. La idea de ser un texto inspirador, de ofrecer una guía a través de sus peleas personales, lo llenó de energía. Sin embargo, mientras las palabras se acumulaban en la pantalla, una pregunta emergió nuevamente: ¿qué pasaría si no lograba publicar este nuevo trabajo? La ansiedad lo embargó una vez más, sugiriendo que la búsqueda de aprobación seguía grabada en su ADN. Pero en lugar de rendirse, Carlos proyectó un nuevo enfoque. Se retó a sí mismo. ¿Podía escribir sin la meta del reconocimiento? ¿Podía encontrar disfrute puro en el proceso mismo de crear? Con cada nuevo párrafo, más consciente estaba de que su escritura no debía ser un vehículo para cumplir expectativas, sino una exploración personal y emocionante. Al finalizar una primera versión de su manuscrito, se sintió contento, no era perfecto, pero era suyo. Una pequeña victoria en el vasto horizonte de su metamorfosis. No obstante, la inquietud crecía en su pecho. Aquella pregunta persistía, como un eco inquieto. ¿Qué sucedería si alguna vez se sentía perdido nuevamente? Estaba consciente de que su camino no sería lineal, había mucho más que explorar, y aún quedaba un abismo que enfrentar. Era el momento de buscar respuestas a las nuevas dudas que lo acechaban, como conectar su historia personal con la del mundo exterior. Carlos miró por la ventana, contemplando el cielo despejado. Una brisa fresca acarició su rostro. La aventura de escribir apenas comenzaba, y con ella, la invitación a descubrir su impacto en el mundo. ¿Estaría dispuesto a explorar esa conexión, aunque supusiera un nuevo desafío? La promesa de una transformación más profunda y auténtica abrazaba su corazón, mientras una nueva determinación surgía en él, la escritura lo llevaría a lugares que nunca había imaginado. Pero, ¿qué esperanzas y miedos lo acompañarían en esa travesía? Carlos despertó temprano al día siguiente, una energía renovada pulsando en su interior. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su hogar desordenado, que para él ahora representaba un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Había decidido que cada mañana sería un ritual, un momento sagrado para cultivar su creatividad antes de las distracciones del día. Mientras preparaba su café, se preguntó cómo podría canalizar aquel resplandor interno en su escritura. La idea de fusionar su vida con su arte comenzó a tomar forma. ¿Por qué no llevar un diario de descubrimientos, donde registrara tanto sus pensamientos como las pequeñas experiencias cotidianas? Puede que en lo simple encontrara la chispa que había encendido su pasión por la palabra. Con un cuaderno en mano y una taza de café caliente, se sentó en su mesa. Palpitaba la anticipación de transformar sus pensamientos en palabras. Las primeras líneas fluyeron como ríos caudalosos, y escribió sobre el momento de inspiración, las dudas que surgen, pero también la nueva convicción de que cada palabra contaba una historia valiosa. Sin embargo, en lo profundo de su mente,
la inquietud lo acechaba: si no publicaba, ¿tendría significado? Era un dilema que necesitaba abordar. Las semanas pasaron y las sesiones de escritura se convirtieron en un hábito, un refugio para Carlos. Cada día, sin falta, registraba sus reflexiones. Un día frente al espejo, decidió que debía confrontar su dilema de manera más directa. Al igual que el protagonista de su historia, se propuso retos concretos. Comenzó a enviar fragmentos a revistas locales, participando en talleres de escritura y buscando la opinión de otros, no con el afán de obtener aprobación, sino para conectar con su audiencia. Gente interesada, de lugares que nunca imaginó, comenzó a responder. Sus palabras resonaban, y con cada mensaje de aliento recibía un nuevo nivel de impulso. Sin embargo, la presión por ese reconocimiento creció y la duda se transformó en un monstruo inquieto que le susurraba al oído: ¿qué harás si no reciben bien lo que escribes? Su respuesta era clara: no podía dejar que las opiniones definieran su camino. Él quería explorar qué significaba verdaderamente vivir en autenticidad. Decidió poner a prueba esa idea. En su próxima entrega, revelaría un aspecto de su vida que siempre había tratado de ocultar, algo íntimo que había evitado abordar, el tipo de revelación que lo haría vulnerable ante la mirada crítica de otros. ¿Se atrevería a ser tan honesto? Era un riesgo, sin duda, pero era también un paso hacia adelante en su crecimiento personal. A medida que escribía sobre su experiencia con la ansiedad y el miedo, su corazón latía con fuerza. Se sentía liviano al plasmar sus luchas en la página, pero la duda volvía a acecharlo. ¿Debería cambiarlo? ¿Su vulnerabilidad sería bien recibida o provocaría el rechazo? Luchando contra el impulso de borrar lo que había escrito, se detuvo y respiró. Recordó la energía del auditorio, el fuego en su interior que lo había llevado a la escritura, y se reafirmó en su propósito. Finalmente, a la noche siguiente, presionó enviar. Había liberado su historia y, al hacerlo, sentía que había desechado un peso enorme. Pero al mismo tiempo, un nuevo miedo lo invadió. La respuesta de su audiencia lo acechaba como espectro inminente. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la ansiedad, decidió que era el momento de buscar consejo de aquellos que conocían bien sus luchas. Carlos hizo una lista de escritores y mentores que admiraba, aquellos que habían navegado aguas tumultuosas y que también habían enfrentado sus propios demonios. Sabía que en las conversaciones profundas se encontraba el verdadero aprendizaje. Los iba a buscar para que compartieran sus experiencias, esperando que las palabras de otros les sirvieran como guía. El impulso de la búsqueda comenzaba a llenarlo de un nuevo sentido de propósito y dirección. Era un juego de retos personales y decisiones arriesgadas, pero no iba a mirar atrás. Con el viento en sus alas, se lanzó a lo desconocido, sabiendo que la clave de su éxito estaba en ser auténtico en todo momento. ¿Estaría preparado para las respuestas que le darían sus ídolos, o había algo más significativo esperándolo en ese camino de autodescubrimiento? Un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar, uno que podría cambiar todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. Carlos se sentía ligero, viajando por un camino de aprendizajes inmediatos en cada conversación que tenía con los escritores que admiraba. Había elaborado un plan: uno a uno les enviaría un mensaje, un correo sencillo pero sincero, compartiendo un poco sobre su historia y su deseo de aprender. El primer intento fue un autoresponder, fue un pequeño golpe a su confianza. Pero había que insistir, así que decidió aplicar una estrategia más personal. Aprovechó redes como Instagram y Twitter para intentar conectar. Con cada respuesta, el contacto se sentía más cercano, como si aquellas figuras inalcanzables comenzaran a formar parte de su realidad. Sin embargo, la incertidumbre no se disipaba, el miedo a ser ignorado o, peor aún, malinterpretado lo empujaba a dudar. Se echó un aliento y decidió que cada respuesta, o la falta de ella, no definiría su valía como escritor. Un día, mientras navegaba por su correo, una respuesta iluminó su pantalla. Era de un reconocido autor cuya obra había sido su guía durante años. El hombre no solo agradecía el mensaje, sino que acordaba una videollamada. Carlos sintió como la adrenalina y el nerviosismo aglutinaban en su pecho.
La presión por aprovechar esa oportunidad lo llevó a prepararse exhaustivamente, creando una lista de preguntas y reflexiones que había acumulado desde que había comenzado su jornada. Al llegar el día, se sentó frente a su ordenador, los dedos temblorosos sobre el teclado. La llamada comenzó, y las palabras fluyeron con naturalidad. Compartieron risas y se sumergieron en temas de literatura, autenticidad y el miedo que acompaña a la creación. Sin embargo, lo que más impactó a Carlos fue cuando su ídolo le reveló que también había luchado contra sus propios monstruos, periodos de duda y rechazo, momentos en que pensó en tirar la toalla. Fue un golpe de realidad. Su vulnerabilidad, lejos de siendo un obstáculo, resultaba ser el motor de su autenticidad. Se desató un torrente de posibilidades cuando comprendió que sus luchas no lo hacían débil, sino valiente. Esa noche, de regreso en su espacio de escritura, reflexionó sobre la conversación. Se preguntó cuánto daño había hecho al tratar de ocultar su humanidad detrás de una fachada de escritor exitoso. Con renovada energía, planeó su próxima entrega. Esta vez no iba a contenerse, iba a sumergirse más en su vulnerabilidad, explorar la relación entre su ansiedad y su pasión por escribir. Deseaba que sus lectores sintieran la ferocidad de sus luchas y la dulzura de sus triunfos. Pero no solo eso, quería facilitar un diálogo, un entendimiento de que todos en alguna parte enfrentamos nuestras tormentas. A medida que redactaba, escuchó un eco interno de duda. Pero contrarrestó la voz crítica, recordando las palabras de su mentor. La autenticidad siempre será más poderosa que la perfección. Adoptó ese mantra. Su historia iría más allá de sus miedos, iba a abrazar el caos de su vida y convertirlo en arte. Después de pulsar enviar, esa chispa de orgullo brotó en su pecho. Pero, ¿encontraría la conexión esperada con su audiencia o podría su sinceridad cerrarle nuevas puertas? El horizonte estaba lleno de incertidumbre, y a medida que pasaban las horas, Carlos se sintió doblemente ansioso, no solo por la posible aceptación, sino por la decisión de seguir siendo auténtico en un mundo que a menudo festeja la perfección. Esa noche, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era de una de las revistas en las que había enviado su trabajo. Pero no era solo un gracias, pero no gracias. Como su corazón latía aceleradamente, Carlos se preparaba para la posibilidad de que su vida, como la conocía, estaba a punto de dar un giro inesperado. El día siguiente amaneció con un aire de expectativa que colmaba a Carlos de energía nerviosa. Al abrir su computadora, el mensaje de la revista seguía presente en su mente, un susurro de posibilidades. Decidido a no dejarse desplazar por la ansiedad, se centró en su escritura, despojando cada palabra de miedo y autocensura. Mientras redactaba, su mente se aventuraba por caminos tangibles de desarrollo personal. Reflexionaba sobre su arte y la conexión de las emociones que lo acompañaban. A medida que plasmaba sus pensamientos, se dio cuenta de que muchas de sus inseguridades provendrían del deseo de ser aceptado. Pero ahora, quería que su voz emergiera auténtica, sin filtros que la desdibujaran. La primera semana tras enviar su entrega se sintió como una maratón mental. Cada mensaje desviado en las redes y cada llamada de un amigo se convertían en distracciones que lo alejaban de su objetivo. De repente, se sintió ajeno a su entorno, desplazado en una burbuja creativa que lo aislaba. Sin embargo, en cada pausa, la ansiedad lo invadía. ¿Habría sido suficiente? ¿Habría impresionado al editor? No pasó mucho tiempo antes de que decidiera aumentar su visibilidad. Comenzó a compartir extractos de sus escritos en redes sociales, reclamando su lugar en un escenario literario donde se sintiera relevante. Al principio, sus publicaciones transpiraban duda, pero pronto se transformaron en un ejercicio casi terapéutico. Cada me gusta y cada comentario de apoyo se convertían en un golpe de confianza. Sin embargo, no todo fue sencillo. Hubo críticas inesperadas que desataron en él la antigua voz que solía silenciar su creatividad. Un comentario despectivo sobre su vulnerabilidad le hizo tambalear. La batalla entre aceptar esa parte de sí mismo y la necesidad de ser visto como fuerte y decidido se intensificaba. En una tarde particularmente oscura, decidió salir a caminar para despejar su mente. Mientras caminaba, repasaba la idea que había utilizado para enfrentar sus miedos: la vulnerabilidad no es derrota, sino una forma de conectar.
Esa frase resonaba profundamente en él. Se detuvo en un parque cercano, la naturaleza se convirtió en su refugio momentáneo. Observó a otros pasar y se dio cuenta de que, al igual que él, todos llevaban sus cargas invisibles. De regreso a casa, Carlos se sintió renovado. Aquella conexión sincera que había sentido durante su llamada con el autor reconocido resonaba en su mente, y comprendió que su trabajo y su persona habían hecho frente a los mismos desafíos. Ese día, comenzó a esbozar un nuevo artículo: ¿por qué ser vulnerable puede ser la mayor fortaleza? Al compartir sus pensamientos finales con el mundo, una experiencia poderosa emergía. Había logrado dar un paso más hacia la autenticidad en su escritura. Cada publicación y cada escritura lo acercaban más a una conexión real, tanto con sus lectores como consigo mismo. Sin embargo, la pregunta siguió cruzando su mente: ¿y si su autenticidad no coincidía con lo que los demás esperaban? Esa intriga lo llevó a reflexionar sobre lo que vendría a continuación. Querían algo extraordinario, pero su viaje apenas comenzaba. Mientras contemplaba la pantalla en blanco, una nueva notificación iluminó su teléfono. Era un mensaje directo de un escritor que admiraba, pidiéndole consejos sobre la vulnerabilidad en la escritura. La oportunidad de colaborar estaba a la vista, o se convertiría en un nuevo dilema que pondría a prueba su valentía y su autenticidad. El día siguiente, Carlos se sentó frente a su computadora, el brillo de la pantalla reflejando la mezcla de emoción y ansiedad en su rostro. La notificación del mensaje directo todavía vibraba en su mente. Nunca había imaginado que alguien a quien veneraba deseara su opinión. Esta inesperada conexión se convirtió en su espada de doble filo. Por un lado, era una oportunidad valiosa; por otro, representaba una presión abrumadora. Mientras lo ponderaba, se dio cuenta de que su respuesta no solo afectaría la relación con el escritor, sino también su percepción de sí mismo. ¿Era capaz de ofrecer un consejo válido? La autocrítica empezaba a asomar nuevamente, murmurando en su interior que no era un experto, que no tenía la autoridad necesaria. Sin embargo, recordó el viaje que había empezado a forjar, su camino hacia la autenticidad. La vulnerabilidad que había abrazado en su escritura no podía ser una defensa, sino un recurso. Necesitaba fluir con el proceso. Tomó una respiración profunda y comenzó a redactar un mensaje. Se recordó que el crecimiento personal se forjaba en experiencias compartidas, donde la sabiduría se encontraba en cada tropezón. Mientras escribía, su voz interna se tornaba más firme, superando las dudas. Reflexionó sobre su propia lucha con la vulnerabilidad, su viaje de despojo de las máscaras que había utilizado. Con cada palabra, la inseguridad se desvanecía poco a poco, dejándolo con el brillo de la autoaceptación. La respuesta fue bien recibida. No solo el escritor admirado agradeció su consejo, sino que inició una conversación más amplia sobre el proceso creativo y la forma en que cada uno reflejaba su verdad. Carlos se dio cuenta de que esta experiencia era un espejo; al compartir sus inseguridades, también ayudaba a otro en su propio camino. Esa realización le aportó determinación. Había escarbado en su interior y compartido un pedazo de su ser; el momento se tornó significativo. Las interacciones con su nuevo contacto lo llevaron a indagar más profundamente sobre su propia narrativa. Empezó a desarrollar una serie de escritos que combinarían sus experiencias personales con la exploración de la vulnerabilidad en otros autores. Esa decisión fue una nueva chispa que encendió su creatividad. Pasaba horas en su mesa de trabajo, investigando y escribiendo frenéticamente, sumergiéndose en un océano de posibilidades. Sentía que estaba comenzando a entender su voz y, tal vez, el propósito que siempre había buscado. El cambio interno comenzó a manifestarse en la forma en que se relacionaba con su entorno. Participaba más en discusiones literarias, haciendo preguntas y rechazando las críticas como un reflejo del pensamiento de aquellos que no exploraban su propia vulnerabilidad. La soledad que había sentido comenzó a desvanecerse, sustituida por la energía de un círculo de escritores que compartían un propósito, aunque cada uno con su propia historia. Sin embargo, con el crecimiento también llegaron nuevas inseguridades. ¿Realmente estaba dejando atrás su miedo a la aceptación? Una parte de él temía que esta exposición pudiera acarrear críticas más severas. La incomodidad lo perseguía,
sabía que la autoexpresión no era un camino lineal. Días después del intercambio, recibió un mensaje del escritor, lo invitaba a un encuentro en un pequeño café de la ciudad, donde se celebraría una lectura. La oferta resonaba con el eco de su travesía. Era una oportunidad de intercambio, de crecimiento, pero también un escenario que requeriría que se enfrentara nuevamente a sus inseguridades. Carlos se sentó considerando su respuesta, sopesando el paso que implicaba. Asistir significaría que estaba listo para salir del caparazón. Pero, ¿realmente lo estaba? Mientras deliberaba sobre su decisión, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Esta vez, era un comentario de un antiguo compañero de clase que había visto sus publicaciones y deseaba reconectar. La interacción desató una tormenta de emociones. Carlos entendía que este no era solo un camino de respuestas, era un laberinto de elecciones y momentos decisivos. ¿Seguiría adelante, dejando atrás las sombras de sus inseguridades, o permitiría que el miedo lo retuviera? Con el pulso acelerado, se preparaba para tomar una decisión que podría redefinir su camino. El día siguiente, Carlos se despertó con una mezcla de expectación y nerviosismo que parecía palpitar en su pecho. Sabía que debía tomar una decisión, pero la duda aún lo acosaba. El mensaje fue solo el punto de partida, ahora tenía que considerar sus ansias de conexión frente a su miedo a la exposición. Eso lo llevó a reflexionar sobre lo que significaba realmente arriesgarse. Esa mañana decidió contemplar la idea del encuentro en un lugar más sutil. No solo se trataba de asistir a una lectura, sino de abrirse a una conversación que podría llevarle a un nuevo nivel de entendimiento personal. Caminó hacia un parque cercano, intentando encontrar claridad en el murmullo de las hojas y el canto de los pájaros. Cada paso le permitía profundizar en su mente y reexaminar su relación con el miedo. Se preguntó, ¿qué me impide avanzar? Comprendió que temía la posibilidad de ser juzgado, pero también se dio cuenta de que en esa misma vulnerabilidad podía encontrar su fortaleza. Había estado en sus palabras, en sus escritos, el eco de todas las inseguridades, y si se atrevían a salir del caparazón, quizás también podrían ayudarlo a brillar. Regresó a su casa decidido a generar un cambio. Se sentó frente a su computadora y, como si fuese una terapia literaria, comenzó a escribir sobre sus temores y deseos. El dolor y la ansiedad se convirtieron en chispa, casi transformándose en elementos de su narrativa. Ese ejercicio no solo le permitió articular su dolor, sino que también lo dejó con un renovado sentido de propósito. El texto, lleno de emoción cruda, comenzaba a tomar forma y Carlos se sentía liberado. A medida que la tarde avanzaba, volvió a abrir el mensaje del escritor. Su invitación parecía más un empujón que una carga. Finalmente, hizo clic en responder. Con cada palabra, construía no solo una respuesta a un autor venerado, sino una afirmación de sí mismo. Acepto la invitación, escribió. Espero compartir y aprender. La respuesta fue ensordecedora. Al instante, un alivio inesperado invadió su ser. La sensación de que, por primera vez, había tomado el control de su vida y de su narrativa fue liberadora. Sin embargo, el eco del desafío no se desvanecería. La crítica seguiría siendo un monstruo acechante, un temor del que Carlos tenía que aprender a hacerse amigo. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de actividad creativa. Carlos continuó sus escritos, sintiéndose cada vez más en sintonía con su voz. Decidió que no solo sería un comentarista del mundo literario, sino un participante activo. Las palabras se convirtieron en su trinchera personal, y aunque el nerviosismo por el próximo encuentro persistía, también era un recordatorio de que estaba viviendo intensamente, de que las experiencias y el riesgo son la savia que nutre el crecimiento. Sin embargo, mientras se sumergía en la escritura, un mensaje de su antiguo compañero de clase llegó nuevamente. El tono era nostálgico, y su contenido desnudaba sentimientos típicos de la juventud perdida y la conexión ansiada. ¿Te gustaría ponerte al día? Siempre admiré tu forma de ver la vida. Carlos sintió un escalofrío. La invitación no solo peligraba su impulso recién adquirido, sino que la incomodidad del pasado se hacía palpable. Este reencuentro podría significar más introspección, más decisiones, más descubrimientos ocultos de su vida anterior que no había resuelto.
con el pulso al máximo, se dio cuenta de que en los próximos días se presentaría la oportunidad de enfrentar su pasado o dejar que se desvaneciera. Consciente de que había entrado en un cruce de caminos, se preguntó, ¿qué historia querría contar de sí mismo ahora? La respuesta no era simple y el camino, todavía incierto. Pero el momento de tomar una decisión estaba a la vista, una nueva bifurcación de posibilidades. ¿Tomaría el riesgo de reabrir viejas heridas o se aferraría a la valentía que había comenzado a forjar? Mientras ponderaba, una idea emergió en su mente: el verdadero cambio no venía solo de los encuentros claves, sino de las elecciones que estaban tejidas en su historia. Estaba preparado para definir su próximo paso, conforme la incertidumbre lo atrapaba nuevamente. La vida de Carlos comenzó a tomar forma como un rompecabezas cuyas piezas finalmente parecían encajar. Con cada paso que daba hacia el encuentro con sus miedos, comenzó a experimentar un crecimiento que iba más allá de sus expectativas iniciales. La decisión de asistir a la lectura con el escritor admirado no era solo asistir a un evento, era un acto de afirmación ante el mundo y, lo más importante, ante sí mismo. La noche del evento, el nerviosismo se mezclaba con una ilusión renovada. Todo lo que había aprendido y vivido en los meses anteriores se concentraba en ese momento. A medida que se acercaba al café, cada latido de su corazón sonaba como un mantra: eres más que tus miedos. Al entrar, avistó las vitrinas repletas de libros y sentía el aroma del café recién hecho inundar sus sentidos. Estaba en un santuario de historias, un lugar donde su voz podría ser escuchada. La lectura empezó y, al escuchar a su ídolo compartir sus palabras, Carlos sintió un eco de sus propias luchas reflejadas en el relato del autor. Esa conexión lo iluminó. Se dio cuenta de que su viaje de superación no era un camino solitario. Todos los escritores, en algún momento, habían enfrentado la sombra de la duda y el miedo. Sintió que su voz resonaba en una especie de comunidad de almas creativas. Después de la lectura, el momento llegó. Cuando se acercó al autor para presentarse, sus palabras fluyeron con sinceridad. Hablaron sobre la vulnerabilidad y el poder de contar historias genuinas. Carlos sintió que finalmente estaba viviendo la autenticidad que tanto había deseado. La conversación fluyó espontáneamente y cada risa compartida solo cimentó su confianza. Al finalizar, recibió una invitación: sígueme en mis proyectos. Hay un espacio para ti, para tus historias. Nunca subestimes el poder de tu voz. La propuesta fue como un rayo de luz. Carlos se dio cuenta de que no solo estaba participando en un evento literario, estaba iniciando el camino hacia su propio legado. Cada historia que contaría a partir de ese momento no sería solo una búsqueda personal. Tendría el potencial de inspirar a otros, de conectar sus luchas con una audiencia ávida de autenticidad. De vuelta a casa, la adrenalina recorría su cuerpo y empezó a elaborar un plan. Con confianza renovada, decidió que era momento de dar otro gran paso: publicaría su primer artículo sobre la importancia de la vulnerabilidad. Ya no temía el juicio, sino que deseaba compartir su proceso. Cada palabra que escribía era un ladrillo en la construcción de su identidad como escritor. Durante las semanas siguientes, sus escritos ganaron presencia en las redes. La respuesta fue abrumadora. Sus palabras resonaban, y cada nuevo me gusta y cada comentario de apoyo se convirtieron en un empuje poderoso. Los miedos que antes lo atormentaban ya no parecían tan grandes. Había encontrado una comunidad que valoraba la autenticidad. Mientras la confianza en su escritura florecía, algo dentro de él había cambiado permanentemente. Comprendía que el verdadero logro no residía en la aprobación ajena, sino en la satisfacción de ser fiel a su voz. Cada historia que contaba no solo era un triunfo personal, sino un puente hacia otros por los que había sentido una profunda conexión. Finalmente, llegó el día de su primera publicación oficial. Carlos sintió un nudo en el estómago mientras revisaba las últimas correcciones. Pero, a diferencia de antes, el miedo no era paralizante, era una mezcla de excitación y nerviosismo. Sabía que estaba dejando un pedazo de sí mismo en el mundo, algo que era ameno y poderoso. A medida que pulsaba publicar, una sensación de libertad se apoderó de él. Las palabras cruzaron las fronteras de su inseguridad.
En ese instante, Carlos se dio cuenta de que su viaje no solo había sido sobre convertirse en escritor, sino sobre ser un ser humano auténtico, dispuesto a abrazar sus imperfecciones. Finalmente, se liberó de las expectativas, de los miedos, y eligió vivir para contar su propia historia. La travesía hacia la autenticidad lo había transformado en un narrador valiente, no solo de sus propios relatos, sino, también, de la esencia de quienes eran él y quienes lo rodeaban. El camino apenas comenzaba, pero Carlos ya estaba listo para caminarlo con la cabeza en alto, orgulloso de ser quien realmente era. Así, la historia de Carlos se cierra en un ciclo de compasión y autenticidad. La plenitud del viaje le había ofrecido no solo un nuevo sentido de identidad, sino también la certeza de que siempre tendría una voz que compartir. Nunca se detendría, siempre seguiría escribiendo para nutrir no solo su propia alma, sino también la de quienes necesitaban conocer su historia. Si estás disfrutando esta historia de transformación personal, es momento de dar un paso hacia adelante. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y recuerden, no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El impacto puede ser inmenso.